esta sería la grasa subcutánea, que le ponen SAT aquí, ¿verdad? Entonces esos son los estudios que más nos servirían. Por supuesto que son demasiado caros, entonces mucha gente no se los puede hacer, entonces nosotros cogemos la cinta métrica y medimos la circunferencia abdominal. Esta es la obesidad sarcopénica, que es otra cosa que se puede estudiar con estas técnicas. Entonces aquí lo que está es el músculo. Ese es el músculo y esta es la grasa alrededor del músculo. Y aquí está un músculo todo infiltrado con grasa. Entonces ese es el músculo que ya comienza a desarrollar resistencia a la insulina. Y aquí es un estudio donde esta persona tenía grasa subcutánea y aquí está la grasa, ¿cuánto era? 41 kilogramos de grasa y de tejido libre de grasa 53. Después del programa de entrenamiento, bajó el peso total, pero sobre todo la grasa y subió músculo. Entonces, aquí hay que explicar eso también, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a recomendar ejercicio contra resistencia, que está dentro de las recomendaciones para todas estas enfermedades crónicas, y la persona aumenta la masa muscular, pues el peso no se va a reflejar tanto. Así que las personas no deben concentrarse tanto en el peso. Entonces, a esta persona le bajó la grasa subcutánea, le bajó la grasa intramuscular y aumentó la masa libre de grasa, que antes era un 56% del peso y ahora un 62% del peso. Entonces, eso se puede hacer con resonancias magnéticas y funciona un poco mejor también. Bueno, también se puede hacer con impedancia, ¿verdad? Ok, entonces, tratamiento de la obesidad. Dieta, o sea, hay que saber, dieta quiere decir una alimentación saludable, no esas dietas raras que a veces hace la gente, ¿verdad? Que todas las dietas tienen sus pros y sus contras, pero lo que interesa más es una alimentación saludable. Hay muchos estudios de dietas, una de las dietas más beneficiosas es la dieta mediterránea, ¿verdad? Que es basada en el consumo de verduras, de aceite de oliva, ¿verdad? Y con baja cantidad de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos refinados, que son de los más perjudiciales, y también grasas saturadas. Entonces la dieta mediterránea es un poquito diferente a lo que es la dieta occidental, que es la que nosotros más estamos expuestos, ¿verdad? Todas esas McDonald's y Kentucky y todo eso. Bueno, actividad física definitivamente, no solamente ejercicio aeróbico, sino también ejercicio contra resistencia y muy importante, el gasto energético por actividad física que no es debida a ejercicio. O sea, aquí en obesidad se ha recomendado, por ejemplo, superar las recomendaciones que se dan en todas las versiones médicas, que ya vimos que son 150 minutos semanales de ejercicio. Para tratar obesidad eso es insuficiente, tiene que ser más. Si la persona tiene la capacidad de hacer ejercicio más riguroso, puede ser menos, pero se ha hablado de 200 a 300 minutos por semana de ejercicio, pero además gasto energético que no es debido a ejercicio, o sea, estarse moviendo cada hora. Entonces, en el trabajo, en la casa, haciendo jardinería y cualquier otra cosa que a ustedes se les pueda ocurrir, dependiendo de la edad de la persona y lo que hace, etc. Y también cuando ya la obesidad es mórbida, cuando ya la persona tiene en riesgo su vida, porque estas obesidades pueden llevar a hasta problemas en el corazón, ¿verdad? Por la cantidad de grasa acumulada alrededor del corazón, en la respiración, igual. Cuando ya la obesidad no se puede tratar solamente con esto, que es lo ideal, entonces se recurre a drogas, o sea, medicamentos. Entonces hay muchos medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿verdad? Hay unos medicamentos nuevos que parece que son bastante buenos,
pero son muy caros y todavía no se sabe a muy largo plazo qué impacto tiene. El problema con los medicamentos es que si la persona no modifica estas otras cosas, pues entonces es imposible tomar medicamentos toda la vida. Entonces se trata de evitar la ingesta de medicamentos y el uso de cirugías. Está la cirugía bariátrica, ¿verdad? Está la cirugía donde se reduce el tamaño del estómago. También hay procedimientos donde se mete un balón en el estómago, ¿verdad? Para tratar de reducir su tamaño, pero eso ya es muy invasivo. Entonces las personas, por ejemplo, con la cirugía bariátrica, a veces las personas solo pueden consumir líquidos o ciertos tipos de alimentos. Entonces ya les cambia también toda la vida a las personas. Y además de eso, si no modifican esto, igualmente hasta los que tienen cirugía bariátrica recuperan la grasa corporal. Entonces, a veces antes de hacer la cirugía, los médicos revisan que la persona realmente haya cambiado estos otros hábitos, porque si no, no tiene mucho sentido. En un caso, una tía hizo todas las cirugías posibles, un porcentaje de graso bastante alto, le han mandado a hacer ejercicio un tiempo, por lo menos para que bajara cierto porcentaje y pues ya pudiera entrar a la cirugía sin tantas complicaciones. O sea, estuvo bien como 6 meses y luego se disparó de nuevo y volvió a quedar casi en el mismo punto que estaba. Sí, ese es el problema. Si la persona no puede modificar estas cosas que la llevaron a esa situación. Ok, bueno, esto ya dejó de funcionar. Entonces, lo que queremos ahora, lo que nos interesa a nosotros, que es ejercicio, ¿verdad?, es lograr un equilibrio energético negativo. O sea, negativo quiere decir pérdida de grasa corporal. Entonces, eso se lograría bajando el consumo de calorías y aumentando la actividad física en general. Ya sabemos que es la actividad física durante todo el día, pero también se debe incluir ejercicio. Entonces hay una serie de cambios que ya ustedes saben, porque ya los vimos en el metabolismo del sistema cardiovascular. Entonces yo se los puse ahí en pequeñillo y aquí hay un resumen. Pero a lo que vamos es que durante el ejercicio hay respuestas agudas que van a favorecer la lipólisis, ¿no?, que eso ya lo habíamos visto. Por ejemplo, mayor gasto cardíaco, por lo tanto mayor flujo sanguíneo al tejido adiposo. El tejido adiposo también produce sustancias vasodilatadoras, el óxido nítrico, con el ejercicio, ¿verdad? Entonces aumenta el flujo sanguíneo al tejido adiposo, que es esto, eso es lo que dice por aquí arriba, que no se vea, pero aquí está también. Aumento del flujo sanguíneo al tejido adiposo. Y ese aumento del flujo sanguíneo hace que entonces lleguen más hormonas lipolíticas durante el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Las catecolaminas, los péptidos natriuréticos, la hormona de crecimiento, todo eso que se lleva por el ejercicio, el glucagón, todo eso produce un aumento de la lipólisis, y como está aumentado el flujo sanguíneo, pues esos ácidos grasos que se liberan a partir de la lipólisis van a ir a la sangre, y entonces la sangre los va a llevar a muchos otros lugares, ya sabemos que sobre todo a los músculos que también están en vasodilatación, que son los que estamos usando. Entonces, entre más grupos musculares nosotros estamos usando en un ejercicio, mayor va a ser la vasodilatación en todas esas zonas y mayor va a ser el aporte de grasas a todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo hacer ejercicio, por ejemplo, solamente los abdominales, hacer ejercicio con grandes grupos musculares, ¿verdad? Y eso, por eso se ha recomendado, sobre todo caminar, sobre todo trotar. Si las personas no pueden por los problemas de osteoartrosis, pues entonces de rodilla, entonces ciclismo. La natación tiene el inconveniente de que primero hay algunas personas que no les gusta, no pueden, no saben nadar, y entonces la natación, además las personas obesas flotan, además parece que el agua fría puede aumentar la sensación de hambre. Entonces como que la natación no ha sido tan exitosa como otros ejercicios para aumentar el gasto energético. Entonces, aquí lo que dice es que además de una mayor movilización de ácidos grasos, que también se llaman nefas, los ácidos grasos no esterificados, también, además de eso,
Durante el ejercicio se aumenta la sensibilidad de los diferentes receptores a las hormonas lipolíticas. Y además de eso, aumenta la oxidación de las grasas en los músculos, ¿verdad? Por lo que ya dijimos de la vasodilatación, mayor aporte de grasas, y también aumenta la actividad enzimática dentro de los músculos activos, de enzimas oxidativas. Y eso hace que entonces, pues, al final de cuentas haya más lipólisis y más oxidación. Aquí también dice que se aumenta la actividad de una enzima que se llama la lipoproteína lipasa. Es una lipasa, pero que no está dentro de la célula, sino que está en la membrana, por ejemplo, de los músculos. Entonces las grasas que son transportadas unidas a proteínas, esa enzima la separa y permite que entren los ácidos grasos a las células, en este caso a las fibras musculares. Y está aumentada también la liberación de IL-6 en el mismo músculo, que recuerden que es lipolítica y aumenta la oxidación de grasas, y también adipoquinas, como la que vimos, como la adiponectina. Pues todo eso es positivo como efecto agudo del ejercicio, o sea, cada vez que hacemos ejercicio. Y por eso este artículo puso esto, que son cada una de las sesiones de ejercicio a lo largo de semanas, meses, etc. Entonces está pasando cada vez que hacemos ejercicio. Y no solamente en ejercicio, cada vez que hacemos contracciones musculares, si es por suficiente tiempo, se ha dicho que ojalá unos 10 minutos. Entonces, las personas que no pueden hacer media hora o una hora de ejercicio continuo, les podemos recomendar que hagan varias sesiones de ejercicio durante el día, además de que se muevan mucho, ¿verdad? Y eso se ha visto que también ese ejercicio acumulado también puede ayudar, sobre todo en las personas que no tienen tiempo, que no se pueden mover por mucho rato por los dolores que pueden experimentar en las articulaciones. Bueno, entonces, estos efectos agudos producen beneficios para la salud, pero también esos estímulos constantes llevan a las adaptaciones crónicas, que ya ustedes saben que también ocurren. Por la adaptación crónica que más interesa en este caso es bajar la grasa acumulada. Entonces, estos adipocitos hipertrofiados, pues se van a reducir de tamaño. Eso es lo que se espera. Reducir la masa, o sea, el peso de la grasa, que es como se mide la grasa, ¿verdad? Con estos aparatos, viendo cuánta grasa hay, se traduce qué porcentaje del peso corporal que se hace. Entonces se reduce el tamaño de los adipocitos. Todavía está en cuestionamiento, ha sido muy difícil de estudiar la distribución, porque hay mucha variabilidad entre las personas. Hay estudios que dicen que el ejercicio sobre todo impacta la grasa visceral. Entonces eso es buenísimo, ¿no? Porque es la grasa que más nos preocupa. Pero hay otras personas que no les pasa eso, ¿verdad? Y entonces comienzan a bajar la grasa de las piernas, entonces quedan las piernas así, ¿verdad? Y la grasa visceral sigue ahí. Entonces eso ha sido muy difícil de estudiar, y entonces por eso aquí está el signo de pregunta, la distribución, si el ejercicio va a modificar la distribución de las grasas y que nosotros lo podamos controlar, y eso no ha sido posible. Lo mismo que el número de adipocitos también está en el signo de pregunta. Y la conversión, de la conversión sí se sabe más, ya se sabe que el ejercicio y la actividad física en general puede apardar, ya lo habíamos visto, el tejido adiposo blanco. Apardamiento del tejido adiposo es un beneficio, ¿no? Porque va a aumentar el gasto energético diario. Entonces, eso nos va a llevar a la pérdida de grasa, no solamente eso, sino alterar la expresión de las adipoquinas, va a bajar las adipoquinas inflamatorias y aumentar la adiponectina. Entonces reduce la inflamación del tejido adiposo. Eso como una adaptación, reduce la inflamación, muy importante, porque la liberación de citoquinas inflamatorias es lo que está produciendo en parte muchas de las enfermedades asociadas a la obesidad. También como adaptación se incrementa la sensibilidad de los adipocitos a las hormonas lipolíticas, y también se aumenta la movilización de los ácidos grasos, porque como adaptación también se presenta mayor capacidad vasodilatadora en el tejido adiposo. Ya sabemos que en el músculo se presenta, bueno, en el tejido adiposo también, y entonces se incrementa
el flujo sanguíneo al tejido adiposo ya como una adaptación, no solamente cuando hacemos ejercicio, sino como una adaptación ya permanente. Bueno, entonces, yo les puse por acá un dibujo de un artículo que es bastante viejillo, pero está muy gráfico. Ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia aeróbica. ¿Qué adaptaciones tiene? Bueno, todas las que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que aumenta, lo que está dibujado ahí son mitocondrias, el volumen mitocondrial, la densidad, o sea, el número de mitocondrias. ¿A dónde se oxidan las grasas? En las mitocondrias. Además aumenta la capacidad oxidativa de los músculos, y por aquí dice que aumenta el las fibras tipo 1, no es que aumente, sino que las tipo 2 se van a parecer más a las de tipo 1, o sea, van a tener más capacidad oxidativa las de tipo 2. Entonces nos permiten oxidar más grasas, o como dice aquí, mayor utilización de los lípidos como adaptación al entrenamiento. Además, el ejercicio aeróbico pues aumenta el gasto energético en general, ¿verdad? Pues vamos oxidando más grasa, más carbohidratos, aumenta las catecolaminas, y entonces eso hace que se reduzca el tamaño de los adipocitos. Entonces, eso es uno de los objetivos, reducir el tamaño de los adipocitos, porque entonces se reduce la liberación de las citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la IL-6, la leptina, que las vimos como citoquinas o sustancias proinflamatorias. Entonces el ejercicio las va a reducir. Y por otro lado, este tejido adiposo todo infiltrado con macrófagos, que son perjudiciales, que liberan esas sustancias inflamatorias, pues van a disminuir. Entonces ven que aquí hay menos macrófagos. O sea, el ejercicio va a ayudar a reducir la infiltración de los macrófagos. El ejercicio produce sustancias o aumenta la actividad de enzimas antioxidantes. Entonces eso colabora con la inflamación del tejido adiposo, aumenta el flujo sanguíneo, como ya vimos, al tejido adiposo, entonces se vuelve menos hipóxico el tejido adiposo y hay menos muerte celular, o sea, menos muerte de adipocitos. Entonces todo eso, ven que aquí está, menos hipoxia, menos estrés oxidativo, menos infiltración de macrófagos y por lo tanto también menos liberación de las citoquinas o adipoquinas inflamatorias, y aumenta la adiponectina, que dijimos que más bien era antiinflamatoria en todos los otros tejidos. Entonces, hay dos objetivos que queremos lograr. El primero, bajar el tamaño de los adipocitos, pero eso es difícil, sobre todo en personas obesas, por toda la situación metabólica que ya existe ahí, es de mucha paciencia y de esfuerzo también. Y por otro lado, lo más importante, y por eso hay que motivar a las personas, que al reducir todas esas sustancias inflamatorias va a bajar entonces la probabilidad de que esa persona desarrolle cáncer, porque el ejercicio previene el cáncer por muchas razones, pero una es por esto, que desarrolle diabetes, que desarrolle todas esas enfermedades, hipertensión, todas las que vimos están asociadas a obesidad. Entonces eso es lo más importante, porque al final de cuentas lo que queremos es una persona saludable, y por eso está el concepto de obesidad saludable. Eso es lo más importante, y no tanto si bajó de peso o bajó la grasa corporal. Bueno, eso nada más para hablar un poquito de la obesidad sarcopénica, porque dijimos entonces que la misma acumulación de grasa o el envejecimiento pueden producir sarcopenia, ¿verdad? Porque afectan al músculo, inflaman el músculo y hace que se pueda perder masa muscular, sobre todo si la persona es sedentaria. Entonces, si aumenta la grasa visceral, se afecta el músculo, se producen todas las sustancias que ahí están otra vez, entonces ya las tienen por todo lado en la presentación, la de factor de necrosis tumoral, la IL-6, la leptina, y una que se llama proteína C reactiva, que la vimos en la clase pasada, y algo muy importante, la miostatina. ¿Qué hace la miostatina? La reguladora de la musculatura.
Sí, es un inhibidor. Es un inhibidor del crecimiento muscular. Entonces eso se aumenta con el aumento de grasa visceral. Y se reducen hormonas, como la hormona de crecimiento, la IGF-1, la testosterona, la adiponectina, que más bien inicialmente favorece a la masa muscular, pero si está reducida, pues va a afectar la masa muscular. En resumen, se acumula grasa en el músculo se inflama y desarrolla resistencia a la insulina, hay estrés oxidativo en el músculo, y entonces aquí LPTX quiere decir lipotoxicidad, acumulación de grasa dentro del músculo. También en el hígado hay acumulación de grasa en el hígado, que ya vimos, se produce lo mismo, lipotoxicidad, inflamación, resistencia a la insulina, estrés oxidativo, y eso es como un círculo vicioso, porque entonces este hígado va a afectar también el páncreas, y va a producirse más insulina, se va a desarrollar esa resistencia a la insulina, más acumulación de grasa. Y ahí vamos en ese círculo vicioso, y entonces alto riesgo de ¿qué? De fracturas, de perder la independencia, de fragilidad, que ese concepto lo vamos a estudiar después en envejecimiento, hospitalizaciones, mortalidad prematura y calidad de vida, ¿verdad? Bastante dañada en estas personas. Entonces, estas infografías se han distribuido en diferentes centros médicos, en diferentes lugares, porque sobre todo este problema está asociado a personas mayores obesas, ¿verdad? Que desarrollan sarcopenia. Entonces, por supuesto, igualmente, ejercicio contra resistencia, ejercicio aeróbico, que dice por ahí arriba, y una dieta adecuada, una dieta saludable, ojalá hipocalórica. Hipocalórica quiere decir no estar comiendo repostería, no es que vamos a bajar todas las calorías y vamos a comer solo ensalada, no se trata de eso, ¿verdad? Sino más bien evitar todos los alimentos que son hipercalóricos y que a veces no aportan nutrientes. Es el problema. Bueno, y si es necesario, pero esto ya sería el médico, medicamentos, vitaminas, como vitamina D, etc. Ok, entonces, el otro problema que hay con la obesidad, además de la sarcopenia, es que esa obesidad, la gente muchas veces la trata con dieta, con esas dietas hipocalóricas y un poco desequilibradas. Entonces, lo que se ha visto es que también la dieta hipocalórica puede llevar a sarcopenia, no necesariamente en la persona mayor. O sea, reduce la masa muscular y la persona feliz porque bajó de peso y lo que bajó fue músculo, ¿verdad? La grasa sigue ahí. Entonces, esas dietas hay que tener cuidado. Y lo que está aquí de recomendación es que cuando la persona baja de peso por dieta y no hizo ejercicio, después tiene que hacer ejercicio. Porque ya sabemos que el ejercicio combinado nos va a mejorar y a mantener la masa muscular. Por supuesto, todas las adaptaciones que ya vimos que tienen que ver con las mitocondrias y todo eso, y la síntesis de proteínas. Entonces, muy importante, sobre todo en las personas mayores, porque las personas mayores van perdiendo el gusto por las proteínas, ¿verdad? Entonces, carnes rojas jamás, ¿verdad? Muy poco. Y otras carnes cuesta a veces que coman. Entonces, para mantener la masa muscular, y más si la persona está haciendo ejercicio y perdió masa muscular porque es una dieta ahí media estricta, media rara, entonces debemos favorecer con el ejercicio contra resistencia la síntesis de proteínas. Vean que lo que hay aquí con esto es ¿qué es lo que es esto? Eso es el ribosoma. Exacto. Un ribosoma que es donde se sintetizan las proteínas, ¿verdad? La síntesis de proteínas para mejorar la masa muscular y una buena alimentación que incluya proteínas. Profe, ¿por qué las personas mayores van perdiendo el gusto por las carnes? El envejecimiento produce una serie de cambios en todo el cuerpo, dentro de los cuales está un cambio a nivel de neurotransmisores, que eso afecta el gusto, se ve afectado el gusto, el olfato, bueno, todo. Eso lo vamos a ver con el tema del envejecimiento. Bueno.
Ok, ahí hay un resumen, pero no les voy a volver a decir todo porque ya lo dije, nada más que hay un resumen de todos los beneficios de la actividad física. Entonces no se los voy a volver a decir porque ya los hemos estado viendo, pero en el hígado, en el páncreas, que ya lo vimos la clase pasada, en el corazón, ¿verdad? Todas las adaptaciones cardiovasculares, en el tejido adiposo, en el mismo músculo y el flujo sanguíneo a diferentes tejidos, ¿no? Entonces, el ejercicio va a afectar, lo que dice aquí, todo el organismo. Entonces, el ejercicio que recomendamos es para un efecto positivo en la salud y evitar las comorbilidades de la obesidad, aunque la persona no reduzca el peso corporal. Recordemos que el ejercicio es antiinflamatorio, entonces esto que en fisiología es inhibición, cuando no hay una flecha, sino que hay esto así sin la puntita de la flecha, porque inhibe los macrófagos negativos, o sea, inhibe los macrófagos M1 y fomenta los M2 que son los beneficiosos, ¿verdad? Entonces vamos a tener un tejido adiposo más saludable y protegido de la inflamación que puede producir la obesidad. Microbiota, ya dijimos que afecta a todos los diferentes tejidos, afecta en el intestino, y no sé si ustedes en el sistema gastrointestinal ven algo de eso, de microbiota, pero entonces afecta el mismo intestino y el ejercicio, modificando la microbiota, o sea, fomentando la proliferación de bacterias positivas, que son las bacterias que producen sobre todo butirato. Eso es lo único que vamos a ver. Hay un montón de bacterias, entre más diversidad de bacterias haya, mejor es la microbiota intestinal, más saludable. Cuando uno llega y toma un antibiótico y elimina todas las bacterias, después hay que volver a crear esa flora intestinal. Y resulta que la obesidad altera la microbiota y más bien reduce esas bacterias. Y entonces por ahí también vienen todos los problemas a nivel del mismo sistema gastrointestinal, del cerebro, de muchos otros órganos se ven afectados por la microbiota. Y yo les puse aquí en rojo lo que estamos viendo hoy en la clase, que es el tejido adiposo y el músculo. Entonces, las bacterias en el intestino influyen sobre el tejido adiposo e influyen sobre el músculo. Y entonces el ejercicio va a mejorar la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina, a mejorar el gasto energético y a reducir la inflamación por efecto de la microbiota también. Entonces esa es otra situación que hay que saber, porque entonces cuando las personas ingieren alimentos, de nuevo ojalá que ingieran alimentos con probióticos que estén incluidos dentro de la dieta. Ahora vienen unos yogur con probióticos, ¿verdad?, que venden, o las frutas y los vegetales y algunos lácteos tienen los probióticos. ¿Qué me iba a decir, perdón? Profe, digamos, el mantenimiento de la microbiota o el cuidado, como se diga, se basa más en la, sí, se basa más en la genética de la persona o en la dieta que uno tenga. La genética influye en todo, Sí. pero los factores ambientales tienen el más alto porcentaje que la genética. Por ejemplo, en obesidad se habla de que de un 30 a un 60% puede ser genético, dependiendo. Pero los factores ambientales tienen un altísimo porcentaje en la mayoría de las personas, en la microbiota, en todo, en la microbiota también. Pero lo que uno ingiere, en el caso de la microbiota, es lo más importante y afecta, y el ejercicio que uno haga, porque el ejercicio, ven que hay esto es de ejercicio, usted está publicando de ejercicio, y lo que está diciendo es que el ejercicio aumenta las bacterias que son beneficiosas, que en general son las que producen butirato. También, cuando las bacterias son negativas, hay unas que se llaman firmicutes, que son negativas, más bien para la salud, eso más bien rompen la barrera que hay entre la pared intestinal y la sangre. Entonces, cuando esa barrera, esa
cuando hay separaciones entre las celulitas que tapizan el intestino y las bacterias penetran a la sangre y producen una cosa que no sé si dice por aquí, no, bueno, pero aquí dice translocación de bacterias, ¿verdad? O sea, pasan a la sangre y producen una cosa que se llama endotoxemia, o sea, toxicidad, porque en la sangre no debe haber bacterias, ¿verdad? El intestino es muy contaminado, pero los demás órganos y la sangre no está contaminada con ninguna bacteria ni con nada. Bueno, cuando eso sucede, se puede translocar y se puede producir más inflamación en muchos tejidos. Entonces, el ejercicio baja toda esa posibilidad de que ocurra eso en los intestinos. Bueno. Profe, ¿Sí? esa palabra disbiosis, ¿qué era? Disbiosis es alteración de la microbiota en forma negativa. Disbiosis, cuando proliferan las bacterias, que más bien son negativas para la salud, y se bajan las que más bien son positivas. De hecho, que me preguntó, porque se me había dado explicarles esa palabra. Disbiosis es una alteración de la población de bacterias en el intestino, pero en forma negativa. Ok, bueno, lo que ya todos sabemos, porque ya lo vimos en diferentes figuras a lo largo de la clase, pero entonces vamos a tener que las personas obesas tienen un mayor riesgo de mortalidad, las obesas están aquí, pero sobre todo las que tienen una baja capacidad aeróbica. Esas son las de alta capacidad aeróbica y las de baja capacidad aeróbica. En el sobrepeso pasa lo mismo y en el peso normal pasa lo mismo, ¿verdad? Que eso ya ustedes lo vieron cuando hablaron de las enfermedades cardiovasculares. ¿Okay? Entonces aquí está la mortalidad general por cualquier caso y por enfermedad cardiovascular, que es lo mismo. Entonces la capacidad aeróbica protege un poco a las personas, inclusive a las obesas, que es lo que quería decirles con este gráfico, de la mortalidad por cualquier causa por enfermedad cardiovascular. También hay estudios que comprueban que hay obesidad saludable. Entonces, aquí están los obesos metabólicamente saludables y los obesos, la barra negra, son los obesos metabólicamente ya alterados, ¿verdad? Que ya tienen dislipidemias o todo lo que ya saben, que estudiamos antes, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cuando ya hay obesidad, la proporción de gente, 70% de la gente obesa, va a tener estos problemas de alteraciones metabólicas, ¿verdad? En sobrepeso ven que están como parecidos los dos, no hay diferencia significativa entre los que son saludables y los que no son saludables. Y cuando hay peso normal, pues es menor la cantidad de personas no saludables, pero de hecho también hay personas delgadas con hipertensión, con hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Entonces también eso puede ocurrir en las personas delgadas. A nosotros nos interesa esto, que hay personas obesas saludables. En este momento, que fue en el año 2008 que publicaron eso, y resultó que ellos vieron que las personas que tenían obesidad saludable eran las que tenían una circunferencia abdominal dentro del rango normal y los que tenían aumentados los niveles de actividad física. Ahora ya sabemos que hay obesidad subcutánea y obesidad visceral, ¿verdad? Entonces posiblemente estos son los de obesidad visceral, ¿verdad? Que en ese momento no se había tomado esta clasificación en cuenta. Pero sí salió que la circunferencia abdominal era uno de los factores que influyó en que la persona fuera saludable o no saludable. Y ese es un estudio del programa de ejercicio en ratas. Antes yo les mencioné que hay varios estudios en ratas porque a veces en las personas es muy difícil que coman exactamente lo que se dice para que no se vea que no fue el ejercicio, sino que fue la dieta, y es bastante complejo. Entonces se hacen muchos estudios en ratas. Entonces lo que hicieron con las ratas
había un grupo control, un grupo de ejercicio. Había un grupo que les dieron una dieta alta en grasas, y un grupo en que además de la dieta alta en grasas, que es HMD, también hacían ejercicio. Entonces, por supuesto, los de la dieta alta en grasas son los que tenían más grasa corporal, más masa grasa, que es lo que está allá, ¿verdad? Pero en todos los casos se vio que el grupo de ejercicio, con respecto al control, o con respecto a la misma dieta que tenían alta en grasas, tenía un impacto en la grasa, aunque estuvieran comiendo una dieta alta en grasas. Después por aquí está la masa grasa, que es lo mismo, que digamos que el porcentaje o masa grasa es lo mismo. Los que hacían ejercicio tenían menor peso de la grasa. Esta es la masa libre de grasa, que prácticamente no hubo diferencias significativas. Esta es la grasa visceral, y aquí va. Grasa visceral. Hay un impacto del ejercicio en la grasa visceral, tanto en los que no estaban comiendo comida grasosa como en los que estaban comiendo la comida grasosa. Y esto es el tejido adiposo subcutáneo, donde también se redujo en las grasas. Así que cuando hay control de las cosas, sí se ve que el ejercicio ayuda, porque hay gente que dice que el ejercicio tiene poco impacto, y en realidad no. Y ya vemos que yo acabo de leer ahora para estas clases otra vez, que decían que el ejercicio tenía poco impacto en el peso. Eso es una cosa, ¿sí? En el peso no se ve mucho cambio, pero en la grasa visceral sí, y en todos los otros beneficios de la inflamación y todo lo que acabamos de estudiar, con mucho más razón. Y baja la mortalidad entonces. Bueno, ahí era nada más para decirles que entonces esto es lo que cree la gente. El ejercicio va a bajar el peso de poco. Entonces hay gente que dice, no, mejor hago dieta. Y por supuesto, dieta y ejercicio baja más. Pero cuando uno pone énfasis en el peso, aunque sí es bueno estar pesando a las personas, pero no así como todos los días, ni una vez por semana, sino cada mes para un control y para que la persona sienta que se está controlando, porque a veces no tenemos otro medio de control. Por eso ustedes después se pueden conseguir un Cali, pero tengan un aparato para hacer impedancia eléctrica, que ahora está muy de moda. Pero si ponemos énfasis en el peso, la persona hace cualquier cosa para pesar menos, y de eso no se trata. Imagínense que una persona de aquí, en una clínica de control de peso, hasta diurético le mandan cuando ya se estancó y no bajaba más. ¿Y qué hacemos nosotros con que la persona pierda agua si no está perdiendo la grasa? Que es lo que interesa. Entonces, las dietas muy estrictas producen pérdida de peso mayor, pero sin pérdida de la masa muscular. Bueno, y aquí está entonces eso. Este es el libro. Estos son los controles. Este es el peso corporal total, el peso de grasa y el peso de músculo cuando la persona hace solo dieta. Esto es cuando también hace ejercicio contra resistencias. Entonces la masa muscular aumenta. Y si se hace solo ejercicio en el peso, porque el error ha sido tomar el peso como parámetro, pues entonces sí, si es solo ejercicio, tenemos poco cambio de peso, porque sí tenemos que la masa muscular aumentó y se produjo una reducción de la masa grasa. Entonces estos dos se contrarrestan y aquí exageraron un poco, pero hasta podría la persona ganar peso. Entonces el peso no debería ser un parámetro. Bueno, y esos estudios para que veamos que si se controla bien todo, sí se puede. Eso fue una gente que la internaron en una clínica, entonces controlaron exactamente lo que comían y el ejercicio que hacían. Entonces la dieta era hipocalórica, 700 kilocalorías. Y pusieron a la otra gente, el otro grupo, a hacer ejercicio con un gasto calórico de 700 kilocalorías. Entonces los ponían a hacer ejercicio hasta que cumplieran las 700 kilocalorías. Y se aseguraban de que las estaban cumpliendo. Bueno, entonces esto es, los amarillos son solo dieta y los anaranjados de ejercicio. El peso, muy parecido, la grasa total,
bajó más con ejercicio, la grasa subcutánea total bajó más con ejercicio, la grasa abdominal total bajó más con ejercicio, la grasa visceral, por aquí está, bajó más con ejercicio, y así sucesivamente. El asunto es que bajó la masa muscular, y es que esta gente lo que hicieron fue nada más las 700 kilocalorías de ejercicio aeróbico, no hicieron pesas. Entonces la masa muscular al grupo este le baja un poco. Pero entonces, para defender un poco el uso de ejercicio, y eso se lo voy a dejar ahí, porque ya casi estamos sobre el tiempo, nada más son meta-análisis recientes comparando cosas. Entonces, comparando ejercicio aeróbico versus un control, la pérdida de peso. Ejercicio más dieta, más pérdida de peso, con 1 kilo de más. Ejercicio aeróbico versus HIIT, no hubo diferencias. Entonces, el HIIT se debe usar en las personas que lo soportan, porque con todas esas comorbilidades de la obesidad, el ejercicio muy intenso es peligroso. Y quería enseñarles nada más, ahí lo pueden ver, pero son todas las comparaciones entre ejercicio contra resistencia, etcétera, donde casi no hay diferencia. Ahí siguen, y ese es el artículo, por si ustedes van a trabajar con obesidad, que lo revisen, porque los meta-análisis es de lo mejor que hay para poder sacar conclusiones, ¿verdad? Mejor que un solo estudio. Esta es la grasa visceral. Ejercicio más pérdida de grasa visceral que una dieta hipocalórica. Pero en el peso, la dieta hipocalórica fue la que redujo más el peso. Entonces lo que se dice es que aunque el peso no cambie, la persona está teniendo beneficios, y que es algo, esto último, nada más. Ahí hay más cositas, pero ya son de prescripción de ejercicio, entonces eso es para que lo tengan ahí. Pero esto sí, porque es como el resumen de la prescripción, ¿no? Recuerden que esto es la oxidación de grasas, ¿no? Entonces ya lo habíamos visto en la clase de metabolismo. Oxidación de grasas y de carbohidratos, ¿ok? Entonces, los que hicieron este artículo dicen que hay una población que se beneficia más haciendo ejercicio aquí. O sea, volviendo a lo que decíamos antes de ejercicio leve a moderado, ¿verdad? Porque existe el 40% del consumo máximo de ejercicio leve a moderado, que es donde está la tasa máxima de oxidación de grasas. Y hay otros que dicen, no, muy poquita intensidad, muy poquito gasto energético, movámonos para acá, para el punto de cruce, ¿se acuerdan? El crossover, que es cuando se está oxidando el 70% de carbohidratos y el 30% de grasa. Entonces algunos abogan porque se trabaja aquí. Pero también hay estudios de HIIT que estarían trabajando aquí, ¿verdad? Porque ya ahí no hay oxidación de grasas durante el ejercicio. Las personas que hacen HIIT estarían trabajando como aquí, donde la oxidación se da después del ejercicio. Pero el HIIT tiene el inconveniente de que pues, no lo puede hacer todo el mundo. Y además de eso, ese mismo artículo dice, si nosotros nos basamos en carbohidratos para hacer el ejercicio, se baja el glucógeno, se produce más hambre y se puede producir aumento de peso porque hay más hambre y la persona se puede sentir mal. Mientras que si se trabaja en la zona de oxidación de grasas, más bien se conserva el glucógeno, se aumenta la saciedad y ellos se reduce el peso, pero bueno, ahí está porque siempre se hace mucho énfasis en el peso. Bueno, hasta aquí porque yo sé que este tema tiene mucha cosa, pero espero